Todos los tonos del verde tapizan hasta el último rincón de esta isla y contrastan con el gris del cielo, la espuma del oleaje que rompe en los acantilados y las brumas mágicas de bosques y lagos que han dado pie a las leyendas más imaginativas. Verde y gris, Irlanda. Y, sin embargo, lo que impacta al viajero es la calidez, la alegría que los irlandeses transforman en música, en literatura y en esa tradición oral que pervive en los bulliciosos pubs de la isla, bañados en cerveza. Este es el mejor recuerdo que deja el viaje a Irlanda. La isla de historia milenaria, el país de los celtas. Un lugar donde los días cambian pero no pasan, donde el pasado revive en el presente, donde ayer, hoy y mañana son parte de una misma palabra, la que significa siempre. Irlanda, un país de leyenda. Este viaje por el pasado y el presente de la isla nos llevará de Glendalough a Kilkenny, corazón de la Irlanda medieval, a los acantilados, ciudades y destilerías de la provincia de Munster, a la costa de Connemara y sus pintorescos pueblos de pescadores, a Galway, cuna del gaélico, y finalmente a la calzada de los gigantes y a Belfast, en el Ulster. Pero nuestro punto de partida es la capital, Dublín, que en gaélico significa estanque negro. Lugar estratégico gracias a su puerto. Dublín está bañada por el río Liffey y en su entorno congrega a 1,5 millones de personas, lo que representa 1/3 de los algo más de 4 millones de habitantes del país. Dublín, corazón de Irlanda, es como en las historias de Joyce, un lugar donde el pasado se mezcla con el presente de forma inevitable y le otorga todo el significado y la razón de ser. La ciudad conserva huellas de todo lo que ha vivido. Su fundación por los invasores vikingos en el siglo IX. La dominación inglesa que se prolongó durante casi 800 años. Y los acontecimientos que en el siglo XX desembocaron en la independencia de Irlanda y la convirtieron en capital de la República. En pleno centro comercial, en Grafton Street, la estatua de Molly Malone, la vendedora de pescado de una popular canción. Molly recuerda los días en que estas calles vieron morir de hambre a gentes que trabajaban largas horas en los mercados. En nuestros días, es uno de los barrios más prósperos de Dublín. Y aquí la pequeña figura se erige como símbolo del tiempo en que Irlanda fue uno de los países más pobres y desesperados de Europa. Grafton Street todavía conserva su ambiente febril y animado, con los irlandeses disfrutando de su tiempo de ocio y compras gracias a un elevado poder adquisitivo, fruto del crecimiento económico que se dio en llamar el fenómeno del tigre celta. Es el lugar idóneo para quedar, el punto de encuentro de todas las rutas urbanas, la zona donde comprar todo lo que el viajero quiera llevarse de Dublín. El Centro Financiero de Irlanda. Un moderno edificio construido no lejos de Molly es la huella que dejará para la historia este fenómeno de crecimiento económico que transformó Irlanda en la última década del siglo XX. Otro ejemplo de la dualidad entre pasado y presente que la ciudad vive como parte de su esencia es la zona de los muelles, un área en constante renovación. Aquí, los viejos almacenes en que se guardaban las mercancías conviven con edificios modernos que perfilan ya el futuro de Dublín.
El río Liffey es un espectador mudo de los cambios que el tiempo ha traído a la ciudad. La sociedad dublinesa ha conservado muchos rasgos propios a través de los siglos. El catolicismo sigue constituyendo uno de los pilares de la esencia de Irlanda. Es la religión que la definió frente al protestantismo de los dominadores ingleses y que adquirió por ello un significado más allá de lo religioso. En St. Mary's Abbey, Santa María, fundada en el siglo XII como uno de los monasterios más importantes de Irlanda, los fieles se siguen reuniendo como lo hacían en el pasado. La catedral, de la que fue deán Jonathan Swift, el autor de los viajes de Gulliver, rinde homenaje a San Patricio, el monje irlandés que concluyó la evangelización de la isla en el siglo V. Fue construida en el siglo XIII en estilo gótico inglés, pero a lo largo de los siglos ha acumulado reformas en otros estilos. La última intervención relevante, en el siglo XIX, fue financiada por Sir Benjamin Guinness, miembro de una vieja estirpe de maestros cerveceros. Esto, que en otros lugares constituiría una extraña asociación, no lo es en modo alguno en este lugar. La cerveza es parte del alma de Irlanda, una de esas muchas cosas que el pasado y el presente comparten. A pocos pasos de la catedral, en el pub Brazen Head, el más antiguo de la capital, los dublineses siguen bebiendo cerveza desde 1688, cuando el establecimiento abrió sus puertas. Como todos los pubs, ocupa un lugar importante en la arquitectura social de Irlanda. El Debbie Byrnes es el pub que frecuenta Leopold Bloom, protagonista del Ulises de Joyce. Cada 16 de junio, el Bloomsday, el pub forma parte de la ruta literaria que sigue los lugares de la novela. Quizá en otro tiempo sus clientes se reunieron para discutir sobre el destino de Irlanda, pero en nuestros días se reúnen para ver fútbol y rugby en la televisión. De ese destino habla el castillo de Dublín. Lo fundaron los normandos, que invadieron la isla en el siglo XII, enfrentándose en luchas sangrientas a los celtas, los pobladores de Irlanda. Con los normandos llegó la dominación de Inglaterra, y el castillo fue la sede y el símbolo del dominio inglés durante casi 750 años. Sin embargo, el aspecto del castillo es producto de las reformas que, tras varios incendios, se llevaron a cabo en los siglos XVIII y XIX. Del destino de Irlanda habla también la estatua de Daniel O'Connell, que se ve al iniciar el recorrido por la calle que lleva su nombre. O'Connell, conocido como el Libertador, obligó al Parlamento inglés a aprobar la emancipación de los católicos en 1826. En un país que alcanzó la soberanía en 1922, hace menos de 100 años, estas estatuas forman parte de la vida de los habitantes más que las que pueden verse en otras partes del mundo.
Los héroes de la patria parecen continuar juntos su lucha en esta calle que los engloba casi a todos. Otro nexo entre el pasado y el presente en Dublín son los edificios de estilo georgiano, que quedan como testimonio de la época de mayor esplendor de la ciudad, el siglo XVIII. Están, por una parte, los grandes monumentos de esa época, como el edificio de la aduana, o Custom House, con su cúpula cubierta de cobre decorada con estatuas alegóricas del comercio y el transporte, Neptuno, Mercurio, la abundancia y la industria. También son georgianas las casas de la bellísima Merrion Square, donde hay que prestar atención a los pomos y los detalles de las puertas de colores que diferencian esos edificios de los que se ven en Londres. El color es la aportación irlandesa, lo que da a Merrion Square un aire que solo se respira en Dublín. En el pasado, estas opulentas casas fueron residencia de las grandes familias de la sociedad dublinesa. Aquí se instalaron los padres de Oscar Wilde, cuya estatua se erige en el jardín central de la plaza. También vivieron en ellas el propio Daniel O'Connell y el poeta Yeats, premio Nobel. A lo largo del siglo XX, los herederos de aquellas grandes familias abandonaron el corazón de la ciudad. Hoy, estos edificios se han dividido en apartamentos donde viven profesionales liberales. Muchos de ellos han estudiado cerca de este lugar, en la universidad más emblemática de Dublín, el Trinity College. Fue fundado por la reina Isabel I a finales del siglo XVI para educar a los hijos de las familias inglesas protestantes y alejarlos de la influencia católica local. Se ha convertido en una de las universidades más prestigiosas de Europa. En sus estancias se custodian tesoros como el libro de Kells, el más bello ejemplo de los manuscritos iluminados que los monjes elaboraban en los monasterios de toda Irlanda durante el período medieval. En el Trinity College estudiaron personajes ilustres como Jonathan Swift, Bram Stoker, el autor de Drácula, y Oscar Wilde. En el Dublín del siglo XXI estudian más de 15.000 jóvenes que tomarán el testigo de la recuperación económica de Irlanda. En el Trinity College, todos los estratos sociales están representados. Pero su prestigio atrae también tanto a los nuevos ricos como a los ricos de siempre. El poder económico de estas familias todavía puede verse en los impresionantes castillos y mansiones de los alrededores de Dublín. Es muy aconsejable visitar un buen ejemplo de villa palaciega del siglo XVIII. Rasborough House, edificio de estilo paladiano construido en piedra de granito. De nuevo, como en la Catedral de St. Patrick, la bebida irlandesa por excelencia está unida al mecenazgo del arte. Rasborough House fue encargada por un magnate cervecero. A su forma de entender la belleza y la armonía propias de la época y también la opulencia, se deben su fachada, su pórtico coronado por un frontón, sus dos edificios laterales y los dos patios de los extremos. Más tarde, en 1952,
La adquirió Sir Alfred Bate, que incorporó la colección de pintura que hoy alberga. Una colección comprada en el siglo XIX con el dinero de las minas de diamantes sudafricanas. Esta visita a las afueras de la capital nos invita a emprender, en la misma provincia de Leinster, la ruta por el corazón de la Irlanda medieval. Alejarse de Dublín supone adentrarse en el pasado más remoto de Irlanda. Cuando los vikingos arribaron a la isla con sus naves, en el territorio que hoy es Irlanda, vivía la civilización que le ha dado su carácter peculiar, los celtas. Los celtas conformaron la identidad de Irlanda. A ellos recurrió el nacionalismo irlandés cuando hubo que apelar a un pasado autóctono y crear o recuperar una identidad que, tras siglos de dominación inglesa, parecía diluirse. Y es indiscutible que, en gran parte, la manera de ser de los irlandeses, lo que les diferencia no solo de los ingleses, sino del resto del mundo, tiene su raíz en aquellos hombres y mujeres que, antes que los vikingos, desembarcaron en diversas oleadas entre el siglo VIII y el siglo I a.C. Los celtas, con el tiempo, adoptaron el cristianismo. A diferencia del resto de Europa, la nueva religión no vino con los romanos, pues estos no llegaron a pisar la isla. Quienes cristianizaron Irlanda fueron nativos irlandeses que volvían a su tierra tras convertirse en monjes en el continente. Ellos sembraron la isla de cruces, de signos religiosos, de monasterios. En el de Clonmacnoise, fundado en el siglo VI, 3 cruces reproducen escrituras y escenas bíblicas. En general son de difícil interpretación, aunque alguno de sus maravillosos relieves, como el de la crucifixión sobre el fuste de la Cruz del Sur, pueda entenderse todavía. Se distinguen figuras que podrían representar a algunos dioses galos. Las cruces celtas son, de entre todos los monumentos antiguos, los que mejor han resistido al tiempo y a las invasiones. En Clonmacnoise, no solo el monasterio y sus cruces unen pasado y presente. El río Shannon es el más largo de la isla y ha visto a los mercaderes galos remontar la corriente en sus barcas para vender su vino hace más de 1500 años. Ha visto a los vikingos desembarcar aterrorizando a la población. Y hoy, con su silencio cargado de significado, cuenta esa historia del devenir del tiempo en Irlanda. Hubo un tiempo, antes de la llegada de los celtas y hasta los tiempos medievales, en que Irlanda estaba cubierta de bosques. En la penumbra húmeda de sus claros, al pie de pinos y robles, ya entonces milenarios, los cazadores celtas que atravesaban los caminos oían ruidos, rumores de seres ocultos entre el ramaje que no podían ver. Ahí se incubaron las mejores leyendas. ¿No era lógico que imaginaran vidas fantásticas tras los árboles? ¿Hadas? ¿Gnomos? ¿Seres que habitaban en su mundo paralelamente a ellos?
Toda una mitología se nutría de pistas dadas por una naturaleza que escondía más de lo que mostraba. Y así nacieron figuras que aún hoy pueblan el imaginario de la isla. Los demiurgos de la luz iluminaban en la oscuridad. Las banshees se acercaban a las casas cuando alguien había muerto y se las oía llorar. De aquellos bosques que lo inundaban todo, quedan solo algunos restos, como los que se encuentran de camino hacia otro monasterio, Glendalough. Los irlandeses ya saben que los ruidos del bosque no son llantos de hadas ni suspiros de seres fantásticos. Pero el viajero que los atraviesa en un mundo donde ya poco diferencia a unos pueblos de otros, puede entender a los hombres que crearon una mitología con solo oler, escuchar y sentir. Una mitología que se incorporó a las creencias cristianas, dando lugar a una religiosidad que cristalizó en lugares como este. En Glendalough, no solo los bosques llevan a entender por qué la naturaleza es parte del alma de Irlanda, de su personalidad y de su arte. También lo hacen las cascadas y los dos lagos que flanquean las ruinas del que, a partir del siglo VI y durante casi 800 años, fue una verdadera ciudad monástica. Un punto de peregrinación con edificios llenos de habitaciones, scriptoriums y enfermerías que incluso tenía una granja. Entre las ruinas de lo que fue Glendalough destacan la iglesia de Saint Kevin, su fundador, la torre circular que servía como punto de referencia a los viajeros y como refugio en caso de ataque. La catedral y las pequeñas iglesias esparcidas, ejemplos de arquitectura irlandesa primitiva que aún se conservan. De los pueblos que habitaban la isla antes de la llegada de los celtas, poco se sabe, pero los extraordinarios monumentos megalíticos del Valle del Boyne, no lejos de Glendalough, dejan constancia de la cultura de las tribus neolíticas que habitaron la zona hace unos 3.500 años. En Newgrange es testigo de aquella civilización este enorme túmulo de casi 13 metros de altura y 90 metros de diámetro, construido en parte con cantos rodados procedentes del río. En su origen lo rodeaban probablemente 35 menhires, de los que hoy solamente quedan 12. En su interior, cámaras y pasadizos, simbólicamente orientados hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, dejan constancia de que se trató de un monumento funerario. Cuando los celtas lo encontraron, a su llegada a la isla, posiblemente lo hicieron suyo, quizá para darle otro uso. Y en el imaginario colectivo, esos monumentos ancestrales han sido identificados con ellos, y por consiguiente, con la esencia y el espíritu netamente irlandeses. Del espíritu legado por los celtas, forma parte también la música tradicional de Irlanda. Todas las tardes, entre las 7 y las 8, se puede escuchar en la mayoría de pubs del país, interpretada en vivo por grupos que han sabido combinar modernidad y tradición como en pocos lugares del mundo. Es lo que sucede cada día en los 168 pubs de la pequeña ciudad de Kilkenny, una de las más bellas de la provincia de Leinster, donde la música celta se interpreta también en las callejuelas y resuena en los pasajes abovedados medievales.
En Kilkenny, las huellas del pasado se mezclan con el cosmopolitismo de una ciudad turística. A pesar de serlo, no ha perdido ni un ápice de su encanto. Kilkenny ha desempeñado a lo largo de la historia una importante función política. En ella, el gobierno inglés emitió en el siglo XIV los estatutos que condenaban a muerte a los anglonormandos que decidieron asimilarse a la población irlandesa celta. Fue el centro de reunión del Parlamento inglés durante siglos, y a pesar de ello, desempeñó un papel destacado en el movimiento independentista de principios del siglo XX. Sus edificios medievales y sus casas antiguas se construyeron inicialmente en torno al monasterio de San Canish del siglo VI, en el lugar donde hoy está la catedral de estilo gótico puro, una de las pocas en Irlanda sin ningún añadido tardío. El castillo de Kilkenny, propiedad privada de los condes de Ormond hasta 1967, fue cedido al Estado en aquel año. La visita es uno de los mayores atractivos de la ciudad. El viajero que se detiene en Kilkenny se lleva para siempre una estampa muy precisa de lo que fue la Irlanda medieval. El destino de Irlanda ha estado siempre ligado al mar. Por el mar llegó todo: los celtas, los vikingos, los normandos, los ingleses. Cada uno de ellos trajo consigo cosas que acabarían por escribir la historia de Irlanda y modelar su personalidad. En los acantilados de Moher, en la provincia de Munster, se siente en toda su grandiosidad la fuerza de ese mar que se sigue estrellando contra las rocas desde los tiempos más remotos, uniendo una vez más pasado y presente. Pero por el mar se fueron también muchas cosas. Entre ellas, los casi 2 millones de irlandeses que huyeron de la hambruna que asoló el país a mediados del siglo XIX, cuando la ruina de la cosecha de patatas, que era la base de la alimentación, acabó con la vida de 1 millón de personas. La diáspora irlandesa continuó hasta bien entrado el siglo XX y originó un brutal descenso de la población que no se detuvo hasta los años 60 del siglo pasado. De 8,5 millones de habitantes en 1845, se ha pasado a los 4,5 millones de habitantes de nuestros días, entre la República de Irlanda y el Territorio del Norte, que forma parte del Reino Unido. Del pueblecito de Cobh salieron a lo largo de los años millones de irlandeses con destino a países de habla inglesa, sobre todo a los Estados Unidos, donde sus descendientes son más de 42 millones. Esos descendientes de irlandeses han contribuido con sus inversiones al crecimiento económico de Irlanda, muchos de ellos desde posiciones de poder económico en sus nuevos países. Algunos han vuelto. Lejos queda el dolor y el sacrificio de sus antepasados, que sin duda, antes de partir, rezaron por última vez en la Catedral Marina de Cobh.
El viajero que aprecie el whisky irlandés debe visitar a pocos kilómetros de Cobh la destilería del pueblo de Midleton. Aquí está un museo dedicado a esta bebida, el Jameson Heritage Center. El proceso de destilación fue introducido en Irlanda en el siglo VI por los monjes que llegaban del Medio Oriente, donde se utilizaba para elaborar perfumes. Los campos de cereal y el agua de los manantiales que rodeaban los monasterios y la imaginación de los monjes hicieron el resto. El nombre celta que le dieron sus inventores significaba agua de vida, y fue 600 años más tarde anglificado por los invasores normandos, que lo pronunciaron como se pronuncia hoy, y lo extendieron por toda Europa. No lejos de Midleton, en los pubs de Cork, la capital de Munster, el whisky ha acompañado a lo largo de los siglos y acompaña las reuniones y las fiestas de un pueblo animado y dado a la conversación. Cork, como tantas ciudades en Irlanda, se desarrolló a partir de un monasterio que ocupaba el lugar donde hoy se alza la Catedral de San Finbarr, su fundador. Pero el aspecto actual de la ciudad tiene su origen en los siglos XVIII y XIX. Del primero son las hileras de casas de las céntricas Patrick Street y Grand Parade, con sus características fachadas en arco. Del XIX, los monumentos más significativos, como la Iglesia de la Santísima Trinidad y el Palacio de Justicia, de estilos victoriano y neobarroco, donde aún se percibe el fuerte aroma a cerveza de la cercana fábrica Beamish & Crawford. El English Market es el enorme mercado cubierto de Cork. Cientos de especialidades locales permitirán al viajero penetrar en los secretos de una gastronomía poco conocida fuera de Irlanda, pero que para muchos es digna de situarse en un lugar más destacado del que ocupa en el panorama internacional. El estofado de cordero, el marisco, la leche, que se toma en todas las comidas, o el popular codel, salchichas, tocino, patata, cebolla, pimiento, ajo, perejil y sidra. Plato favorito de Swift, muy citado por James Joyce. De camino hacia la provincia de Connacht, se atraviesa las zonas áridas y agrietadas del Barren, de las que un oficial del ejército inglés, al mando de Cromwell, dijo que no tenían suficiente agua para ahogar a un hombre, ni suficientes árboles para colgarlo, ni suficiente tierra para enterrarlo. Un paisaje atípico que resulta sorprendente en uno de los países más verdes y húmedos de Europa. El Barren colinda ya con Connacht. Pero antes de decir adiós a esta provincia, de la que Yeats escribió: «Todo aquí es tan hermoso que irse a otro lugar significaría renunciar a la belleza». Habrá valido la pena detenerse en el pequeño pueblo de Adare y pasear por sus calles de casitas de cuento con sus antiguos tejados de paja. El conjunto de Adare es un ejemplo más de armonía y de continuidad entre pasado y presente. Durante su paseo, el viajero contemplará lo que queda después de una reconstrucción en el siglo XIX del antiguo monasterio de la Abadía Trinitaria, fundada en el siglo XIII. Hoy es una iglesia que constituye una de las más interesantes muestras de arquitectura religiosa de la zona. Finalmente, la mansión neogótica de Adare Manor, hoy convertida en hotel, es uno de los lugares más bellos donde pasar la última noche en el Munster.
Connemara, en la costa oeste, es la región de la provincia de Connacht en donde la vieja Irlanda sobrevive de forma más visible. Sus pintorescos pueblos de pescadores, donde el trabajo del mar apenas ha cambiado en siglos, recuerdan que esta zona ha quedado apartada de los principales circuitos económicos. De hecho, la población que ha decidido permanecer en ella lo ha hecho en gran parte animada por una política de apoyo social y subvenciones. Este aislamiento se traduce en un paisaje intacto, bellísimo, un ejemplo de la Irlanda rural a la que apeló el nacionalismo para recuperar una idea de pureza que parecía perderse. Un paisaje y unas gentes en los que se inspiraron pintores irlandeses como Augustus Bark, Paul Henry o Jacques Butler Yeats, hermano del escritor. Galway, la capital de Connacht, se encuentra en la Gaeltacht, la zona donde se conserva la lengua gaélica. Apenas un 5% de los irlandeses la tiene como materna, pero en torno a ella se articuló la recuperación de una identidad que llevaría a Irlanda hacia su independencia. Las indicaciones bilingües, los nombres de los negocios, son signos visibles de los esfuerzos del gobierno de la República por mantener la lengua autóctona de los celtas. En Galway, el pasado medieval, acumulado desde su fundación en el siglo XIII, acompaña al viajero donde quiera que vaya. Las antiguas murallas son la principal atracción de High Square, el centro comercial que hasta el siglo XVIII fue una zona de entrenamiento militar. La escultura de hierro del centro de la plaza representa las velas de una embarcación tradicional de Galway, el hooker, y rinde, como no, homenaje a la tradición marinera de la ciudad. Una tradición a la que hace honor la iglesia de St. Nicholas, patrón de los marineros, que fue destruida por las tropas inglesas de Cromwell en el siglo XVII y meticulosamente restaurada en los años 50 del siglo pasado para devolverle su aspecto original, tal como se muestra a nuestros ojos. El castillo de Lynch es uno de los ejemplares más bellos de torre fortificada irlandesa de finales del siglo XV. Constituye también un puente entre pasado y presente. Lo que un día fue residencia de los miembros de la tribu más poderosa de Irlanda, ha acabado albergando una sucursal bancaria y contrasta con la modernidad de las tiendas y negocios de la zona. La casa de Nora Barnacle, la que fue mujer y musa de James Joyce, es otro de los testigos del pasado, ya más reciente, de Galway. El escritor, junto a Nora y su hijo, pasó temporadas en esta casa del siglo XIX. La casa puede visitarse y quien lo hace recuerda sin duda que se encuentra en un país que ha hecho una importantísima aportación a la literatura universal. 4 premios Nobel de literatura ha dado al mundo este pequeño país: Yeats, Bernard Shaw, Samuel Beckett y Seamus Heaney.
De camino al Ulster, la última provincia de Irlanda, en el norte, el viajero seguirá viendo los setos que bordean carreteras y caminos y que han estado presentes a lo largo de todo el viaje. Son casi un sello de Irlanda, y en ellos se encierra un pasado que solo sobrevive en su interior, el de la flora y la fauna primigenias de la isla, que no existen fuera de este microuniverso. En el exterior, durante todo el camino por estas zonas rurales, se encuentran todas las especies animales que tradicionalmente han formado la base de la economía irlandesa y que, sin embargo, no son autóctonas. Las ovejas de cabeza negra, los ponis de Connemara, los caballos. También, quien transite esos caminos se cruzará con muchas de las 400 especies de aves que pueblan la isla y que constituyen, para muchos, un motivo suficiente para visitarla. De los 9 condados del Ulster, solo 3 pertenecen a la República de Irlanda. El resto forma parte del Reino Unido y recibe en inglés el nombre de Northern Ireland. Es en esta Irlanda del Norte donde se encuentra uno de los más espectaculares paisajes que ofrece la isla. La Calzada de los Gigantes, o Giant's Causeway, que desde 1987 se cuenta entre los parajes del patrimonio universal. Varias leyendas que hacen alusión a seres fantásticos y mitológicos tratan de explicar el origen de lo que, en realidad, es una curiosa formación geológica de la era terciaria, con 40.000 columnas de basalto prácticamente unidas entre sí. Es algo único. Una maravilla que, a pesar de ser transitada por los habitantes de la región desde tiempos inmemoriales, no fue descubierta por los viajeros hasta el siglo XVIII. Desde entonces, es visitada por multitud de turistas que la recorren a pie y suben por las llamadas escaleras del Pastor hasta lo alto del acantilado. Esos mismos turistas son los que, después de recrearse en la naturaleza del Ulster, disfrutan de la vida urbana en los locales y pubs de la capital, Belfast. La ciudad aún guarda las marcas del conflicto que hasta muy recientemente enfrentó a católicos y protestantes. La profusión de iglesias es prueba de la dualidad religiosa que se da en ella. Más allá de eso, el viajero que llega a Belfast se encuentra con una de las ciudades más cosmopolitas de Irlanda. Con una intensa vida comercial y un ambiente tan alegre y distendido como el del resto de ciudades de Irlanda. En Belfast, la pertenencia al Reino Unido queda patente en edificios oficiales como el del Ayuntamiento, de estilo Renacimiento, que fue construido en 1906 siguiendo el modelo de la Catedral londinense de St. Paul. En el exterior, una estatua de la reina Victoria preside la Royal Avenue, una de las zonas más elegantes de esta ciudad. La indiscutible capital industrial de Irlanda está situada en la desembocadura del río Lagan. Puede contemplarse desde alguno de los puentes que lo cruzan.
Los bombardeos alemanes de 1941 y los planes urbanísticos de los años 60 se llevaron por delante mucho de lo que fue la antigua Belfast. Pese a ello, la ciudad todavía conserva un sabor que hace de ella un destino seductor. Cuando el viajero se va de Irlanda, deja atrás una tierra que llevará para siempre en su memoria. Una tierra que le habrá permitido mirar muy lejos, hacia los tiempos de los pobladores celtas, de los invasores vikingos, de los normandos y los ingleses. Y también vivir apasionadamente el presente que se deriva de su intenso pasado. Y quizá entonces pueda hacer suyas las palabras de otro viajero ilustre, el general Charles de Gaulle, que pasó en esta isla una corta temporada tras dimitir de su cargo de presidente de Francia. En este momento triste de mi vida, encontré aquí lo que buscaba: estar frente a mí mismo. Irlanda me lo ha permitido de la manera más delicada y más amable.